El tiempo es un círculo. En cualquier punto comienza la rutina. Abro los ojos como dentro de una caverna y todo lo que percibo son siluetas a contraluz. Es común que la vida adulta parezca una serie de soledades, o por lo menos es la sensación la mayor parte del tiempo confinados en casa. El reloj de arena transcurre entre levantarnos, tomar un desayuno, si es que hay algo en la despensa, cosa que no está garantizada para todos, en medio de una crisis sanitaria, económica y social como lo es la actual pandemia. Asearnos, cuidar plantas, ordenar de alguna manera los elementos que nos rodean. Y digo de alguna manera porque ¿qué es el orden o qué sentido tiene? Puedo ordenar mis discos alfabéticamente o por géneros o por año, mientras que los libros y la ropa está apilada sobre la cama, entre ecos de televisión, música y publicidad. Así lo vi, así lo conocí, así lo querí. Así lo vi, así lo conocí, así lo querí. Es probable que lo que percibimos del mundo y de nosotros mismos sea en gran parte una interpretación sesgada. El mundo es medido por nuestros ojos. El problema es que somos bastante ciegos. ¿Cuántos pequeños mundos tienen una vida agitada y vibrante delante de nosotros? ¿Cuántas lombrices, hormigas o insectos viven en nuestras plantas o debajo de la cama y la nevera? Podríamos decir que pasan más tiempo en nuestras casas que nosotros mismos. Así como en una gota de lluvia atrapada en la ventana podemos ver una lente que contiene el mundo en una esfera cristalina. Lo grande en lo pequeño en lo grande. Si en nuestra propia intimidad, como cálido resquicio, ignoramos todo esto, ¿cuántos mundos, cuántas historias ignoramos allá afuera en la ciudad que habitamos? Hace algunas semanas me contaron unos eventos que no puedo llamar menos que macabros. Y además de todo lo cruel, sangriento, angustiante y perturbador que resulta el crimen y los actos de violencia, no deja de inquietarme menos la invisibilidad con la que esto ocurre. Somos historias inconclusas e irrelevantes de las que no se ocupa ni la prensa amarillista. Quizá la naturaleza de nuestra psicología está llena de sesgos y burbujas, y creemos que estas cosas solo pasan al otro lado de una pantalla o en lugares lejanos y desafortunados. No se nos ocurre pensar que en estas aceras, calles, pasos peatonales, parques, bulevares, estaciones de tren y de autobús, han sido encontrados cuerpos o partes de cuerpos de personas en bolsas y maletas. De la manera más desconcertante e indignante, somos monstruos, depredadores, consumidos por nuestra voraz oscuridad. Pasa en una ciudad como esta, con importante desarrollo de infraestructura y servicios, con presencia institucional y de autoridades, y grande, con cerca de 3 millones de habitantes, incluyendo migrantes extranjeros.
Os dejo con una postal que parece sacada de la película American Beauty.